Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora del Café junto a Roberto Mes, que soy yo. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que, si bien viene cargado de nostalgia, también viene cargado de metal, rock y música. El día de ayer partió y nos dejó una leyenda de la música mundial, alguien que acaparó grandes polémicas, alguien que estuvo inserto en la oscuridad, estuvo inserto también en lo más complejo de la industria musical. Hablamos de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, un gran músico que perteneció a una de las bandas más emblemáticas de la música mundial, Black Sabbath, siendo su vocalista y compositor también de algunas de las grandes canciones que recordamos de este gran grupo. Eh, Ozzy Osbourne partió ayer después de haber celebrado un gran concierto masivo, potente, con grandes bandas, con grandes eh, personajes del rock, personajes del metal, del heavy metal. Estuvo Metallica, estuvo Tool. Fueron grandes bandas las que acompañaron en este homenaje que en un principio fue un homenaje dirigido a Black Sabbath, pero luego se fue tornando y se fue maquillando también lo que venía en el interlineado, que era un homenaje a esta figura emblemática que era Ozzy Osbourne. Eh, una gran pérdida, una gran eh, tristeza nos embarga en este momento donde aquí tenemos a un gran eh, personaje de la industria musical. Se me salió, pero vamos a ingresarlo de nuevo para ver su despedida. I'm dying. It's a fact. There's no need for a doctor to tell me. That farewell performance is something I insisted on doing. I don't want to disappear silently. I have to say goodbye in person. I thought spinal surgery could save me, but it turned out to be even worse. The combination of nerve damage, infection, and Parkinson's disease crushed me. During the 3 months after the surgery, I was almost a useless person, and even flipping over hurt like a knife. Nowadays, people have to push wheelchairs wherever they go. I regret having that surgery, but no one told me at the time that keeping it as it is might be better. It's not those doctors who keep me alive, but Sharon, that woman who supported my messy life. She knew how terrible I was when I was young. She should have dumped me countless times, but never left. I can't sing anymore, but this time I have to stand on the stage, even if I'm sitting. I want everyone to see, no matter how weak my body is, the Dark Prince is still here, alive. Unas palabras ahí de nuestro gran cantante, compositor y maestro de la música mundial, Ozzy Osbourne, que murió a los 76 años el día de ayer junto a su familia. Ahí el núcleo familiar de Ozzy emitió un comunicado a través de las redes sociales donde mostraba su tristeza por la salida de la muerte de la emblemática figura de Ozzy Osbourne. Eh,
Todos sabemos que Ozzy Osbourne estuvo inserto entre la luz y la sombra, más ligado hacia la sombra que hacia la luz. Todos sabemos que su apodo era el príncipe de las tinieblas, eh, haciendo alusión a toda esa oscuridad que se depositaba sobre eh, su figura musical. Pero con el correr del tiempo, con el correr de la vejez de Ozzy Osbourne, nos fuimos dando cuenta a través de distintas formas, de distintos lugares, de distintas entrevistas, de distintos programas donde él incluso estuvo en un reality sobre su vida, los Osbourne. Fue mostrando una manera de ver la vida completamente distinta, una manera mucho más humana, mucho más bondadosa, que dejaba de lado aquí la vida de la oscuridad. Em, este es un personaje que trascenderá en la música mundial, una figura que marcó un hito, un antes y un después, y también realizó muchas actividades para potenciar a las nuevas bandas de, de metal, de rock. Un apasionado de los Beatles, quienes inspiraron a este músico a dedicarse a, a componer, a crear las mejores canciones que hemos escuchado de Ozzy Osbourne. Su música mostraba también grandes mensajes, mensajes que iban dirigidos a la vida y la muerte, iban dirigidos a su mujer, Sharon. Mensajes que él buscaba tranquilizar de cierta manera a su esposa eh, por su vida y por su conducta durante la juventud. Debemos recordar que él estuvo sumido ahí en la droga, que cuando estaba o iba de gira con los Black Sabbath, eh, el narcotráfico estaba prácticamente tras bambalinas en sus, en sus presentaciones. Eh, por eso también lo perdió a su grupo, entró en conflictos, estuvo muy eh, en el ojo del huracán durante su juventud. Ozzy Osbourne falleció este martes a los 76 años. Ayudó a forjar el sonido del heavy metal y prácticamente inventó la imagen de la estrella del rock salvaje. Una imagen que le costó mucho de su vida, de su condición física. Una imagen que lo tenía también muy ligado a la depresión, al encontrar su mundo. Una imagen con la que tuvo que luchar prácticamente toda su vida. En ese sentido, hay un pilar muy importante, muy trascendental en su vida, fue su esposa, Sharon. Uno pensará que esta música, la industria musical de ese tiempo es la misma que la que está ahora. En ese tiempo, la estrella de rock se mostraba una persona salvaje, una persona rebelde, una persona que no le importaba mucho el futuro, que no le importaba la vida. Y, y dentro de las grandes figuras que daban esa imagen era Ozzy Osbourne, una imagen eh, que había que temerle, que en todas las entrevistas o en muchas entrevistas en las que él participaba, llegaba o borracho o llegaba drogado. Una imagen absurda para este tiempo.
pero en ese momento se estaba forjando el heavy metal, se estaba forjando el rock. Hablemos de los años 70, donde en Inglaterra, que es donde nació eh, Ozzy Osbourne, la droga estaba en alza. Muchas de las bandas de rock más importantes del mundo nacieron ahí en Inglaterra, en Londres. Precisamente Ozzy nació en Birmingham. Una gran tristeza que nos embarga a todos los que hemos escuchado en algún minuto su música y seguiremos escuchando probablemente después de este gran tributo que se le hizo a Black Sabbath y a él en particular. Ha estado inundando las redes sociales cada una de las participaciones, cada uno de los momentos más importantes, donde a él lo hicieron figurar en una silla como príncipe de las tinieblas, una silla que por lo demás lo sostenía en el escenario. Nunca perdió la voz, luchó hasta el último minuto para concretar su último concierto, como si estuviese escrito, como que si supieran que un par de días después estaríamos llorando la pérdida de Ozzy Osbourne. Un, un tributo que estaba lleno de cariño, lleno de nostalgia, donde la gente que uno creía la más mala, más descabellada, lloraba junto a esta figura tan emblemática. Mostraban sus dotes percusionistas, sus dotes de instrumentales, eh, para rendirle homenaje a- al heavy metal, a lo más profundo, a los pilares fundamentales de la música heavy metal. Si bien hubo muchas bandas que faltaron, Iron Maiden, AC/DC, que son anexos que se van tramando de este gran árbol de la música, eh, son anexos que él valoraba demasiado, valoraba mucho a Iron Maiden, a AC/DC también y muchos otros. Creía que eran bandas excepcionales y no se equivoca. Tal vez por tema de tiempo, por tema de logístico, no pudieron estar, pero se mostraron sus imágenes en una pantalla. Estuvieron en esencia ahí. Estaba todo el mundo del rock tocando ese día. Em, el príncipe de las tinieblas. El grupo de Ozzy, Black Sabbath, dejó una huella indeleble en la música al ser pionero de su género y fue aclamado como una gran influencia en toda una serie de artistas que lo sucedieron. Recordemos que en ese tiempo estaba surgiendo Led Zeppelin, estaba ya de un poquito de capa caída, hablemos de un poquito porque fueron una gran banda, los Beatles, pero estaba transformándose todo el género musical. Con su estilo vocal ululante y su reputación de príncipe de las tinieblas, Ozzy llevó a la banda a convertirse en un fenómeno mundial antes de que sus compañeros lo despidieran debido a su creciente dependencia a las drogas y el alcohol. Pero eso no lo detuvo. Se labró una exitosa carrera en solitario que se convirtió en la improbable estrella de un exitoso reality que mostraba su errática vida doméstica en la televisión. Esto se pudo dar gracias al apoyo constante de Sharon, eh, que velaba también por su... recordémonos que ella fue su manager.
alguien que lo impulsó y que probablemente fue eh, la artífice de que su vida y su música no se perdiera. Algo que es sumamente importante en la vida de un músico, el pilar fundamental de su vida. Entonces, muchos dicen que todo eso que realizó fue por dinero, fue por fama, fue por distintas cosas. Pero cabe destacar que si eso no hubiese ocurrido, la imagen del príncipe de las tinieblas, de Ozzy Osbourne, hubiese decaído, tal vez se hubiese perdido. Y eso hay que valorar porque somos personas que vivimos de la memoria, vivimos del recuerdo y ahora estamos comenzando con el recuerdo de una de las figuras más emblemáticas, así como lo fue Michael Jackson, así como lo fueron John Lennon, grandes figuras del rock que se han perdido y que ahora podemos recordar. Que en vida, lamentablemente, los artistas en vida es muy poco lo que se valoran. Eh, pero hay alguien que impulsa sus carreras o hay una entidad que explota ahí la gran figura que fueron en vida para que sea recordado por las generaciones y generaciones venideras. John Michael Osborne nació en Birmingham, Inglaterra, el 3 de diciembre de 1948. Su padre, Jack, era fabricante de herramientas, mientras que su madre, Lillian, trabajaba en una fábrica de componentes para automóviles. En la escuela primaria recibió el apodo de Ozzy y así se quedó. Incluso en sus dedos tenía tatuado, como si calzara justo en su mano, el nombre de Ozzy. Y que luego muchas de las estrellas vemos que se han tatuado aquí en sus dedos algunas iniciales, algunos eh, como James Hetfield que tiene Riff. Entonces se han impulsado por esta gran figura. Aparte de darle el sobrenombre, la escuela fue una experiencia nefasta para el joven Ozzy. Sufría dislexia y lo que ahora se denomina trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En ese tiempo, vamos a recordar que en ese tiempo las condiciones mentales de los niños no eran tomadas eh, como, como algo relevante. Abandonó sus estudios a los 15 años y se dedicó a una serie de trabajos inestables, incluida una temporada en el matadero, gracias a la que terminó haciendo bromas pesadas como poner ojos de vaca en los vasos de cerveza en los pubs. Siempre demostró aquí Ozzy que tenía una chispa distinta al resto. Le gustaba esa rebeldía, esa forma de mostrar su rudeza. También incursionó en la delincuencia, pero tampoco tuvo mucha suerte. Se le cayó encima un televisor mientras robaba una casa y pasó 6 semanas en una prisión en Birmingham tras robar en una tienda de ropa. Lo que lo salvó fue la música. El sonido de los Beatles cantando She Loves You en una radio transformó su vida. Fue una increíble explosión de felicidad y esperanza, le dijo Ozzy al escritor Brian Applegear. Soñaba que Paul McCartney se casaría con mi hermana. Incluso una vez él se encontró con Paul McCartney y ahí tuvieron un encuentro bastante, no se supo qué leyenda conocía a qué otra leyenda.
cosas de leyendas que suceden a menudo, que al final ambas partes están muy emocionadas de conocerse. Convenció a su padre de que le comprara un micrófono y un amplificador y junto a un amigo, Terry Geese Butler, formó una banda llamada Rare Breed, que solo duró 2 actuaciones. Cuando alguien se dedica a la música, cuando alguien incursiona en la música por pasión, comienza por un valle donde eh, va incursionando en estilos, va incursionando con distintas personas, distintos músicos, y va incursionando también en distintas bandas, hasta que llega de repente un momento que nadie se lo espera y todo se vuelve un, un éxito. Ambos formaron parte de un grupo de blues llamado Polka Tulk Blues, más tarde rebautizado como Earth, junto con el guitarrista Tommy Lomi y el baterista Bill Ward. El grupo decidió hacer lo que ellos llamaban música de miedo. Ensayaba en una sala frente al cine local, donde una proyección de una película de terror de 1963, Black Sabbath, dio origen al nombre de la banda y a su primer éxito. Yo no inventé ese tipo de música, recordó Ozzy más tarde. Cuando recuerdo esa canción, Black Sabbath, pienso, ¿cómo se me ocurrió pensar en una melodía así? Imagínense, algo inspirado en una película de terror, en una esencia terrorífica, de lo que buscaban. La canción escrita por Osborne y Butler abría su álbum en debut en 1970 y a pesar de las críticas alcanzó el número 8 de las listas británicas y el 23 en las estadounidenses. Recordemos que ahí había cierto, hablemos de competencia, pero no era competencia, la competencia no existe en la música, no existen estas bandas de grandes músicos, no hay competencia, la competencia la formamos los fans. Ellos no tienen la visión de competencia, pero sí habían dos horizontes donde la música se fluía, que era Inglaterra con Estados Unidos. El éxito continuó con una serie de álbumes como Paranoid, Master of Reality o Volumen 4, que vendieron más de 1 millón de copias. Cuando la banda publicó Sabbath, Bloody Sabbath, en 1973, incluso los críticos más duros empezaron a alabarlos. Eran grandes estos tipos, ¿ah? Grandes, con esas cruces gigantes de Black Sabbath, que venían a detener una magia oscura que supuestamente le habían lanzado y que una, una medium les dijo, protéjanse. Y ahí mostraban sus tremendas cruces en honor a Dios, a la luz. Un escritor lo describió como una obra maestra y luego a decir que pensaba que la banda había descubierto un nuevo sentido de la delicadeza y la madurez. El álbum Sabotage del 75 también recibió elogios de la crítica, pero para entonces la banda empezaba a desintegrarse y Black Sabbath estaba destinado a perder su impulso. Las drogas, el alcohol, la, la pérdida del objetivo, del horizonte, del rock de ese tiempo, llevaba a Black Sabbath a desintegrarse.
Osborne empezó a entrar en un camino lleno de bebidas, drogas que terminaría dominando su vida. Su falta de fiabilidad se hizo legendaria y empezó a molestar a sus compañeros de Black Sabbath. Su vida familiar también estaba bajo presión y sus adicciones, aventuras y frecuentes giras pusieron en peligro su relación con su esposa Thelma y sus dos hijos mayores. La pareja se separaría después de un tiempo. Osborne siempre había ocultado sus inseguridades, actuando como el payaso de la banda, pero en un punto sus payasadas estaban obstaculizando seriamente el desarrollo de Black Sabbath. Y ahí es donde nosotros podemos ver lo que existe tras la droga y el alcohol. Esta pérdida de la realidad y vivir una realidad paralela prácticamente, eh, lo que termina ocasionando la pérdida de todo. Weón. Y en este caso era su banda. Su relación con Leomi nunca había sido fluida, el guitarrista. Que el guitarrista también perdió sus falanges en un accidente laboral, pero tocaba igual. Y Ozzy empezó a resentirse por lo que se consideraba el dominio del guitarrista sobre la banda. Lucha de egos. En 1978 pasó 3 meses trabajando en un proyecto solitario llamado Blizzard of Oz, pero volvió a Sabbath para grabar el álbum Never Say Die. Tras una gira poco brillante, Osborne fue despedido por su abuso de sustancias y sustituido por Ronnie James Dio. Osborne afirmó más tarde que su despido fue improcedente, alegando todos éramos malos como los demás. Como suele ocurrir en las bandas, si hay uno que consume drogas y alcohol, es porque toda la banda lo hace. Pero hay uno que pierde el norte y hay uno que detiene la banda. Eh, el resto no puede ser culpable. Por eso también algunas bandas que uno veía con mucha proyección han dejado de existir porque se desintegra por este pérdida del norte, pérdida del control. El problema era que Ozzy no se le daba tan bien los efectos de las diferentes sustancias que entregaba toda su banda. Claro, él perdía el control. Resucitó a su Blizzard of Oz con la ayuda de Sharon Arden, la hija del manager de Black Sabbath, Don Arden. La pareja se casó más tarde y tuvo 3 hijos, Amy, Kelly y Jack. Su esposa intentó ayudarlo y controlar su consumo de alcohol y drogas. Hubo periodos en que parecía haber superado las adicciones, pero a menudo recaída. Incluso estuvo prácticamente a punto de asesinarla con el abuso de sustancias. Si no fuera por Sharon, dijo una vez a Applegear, llevaría mucho tiempo muerto. Claro, porque se perdió en el alcohol y las drogas. Todos en la vida necesitamos un baluarte. Necesitamos el apoyo de alguien, el bastón, necesitamos el pilar. Y en este caso, esta figura tan emblemática también tuvo su pilar. Como también hay mujeres que tienen su pilar que es su esposo. No desmerecemos, en ningún género está por sobre otro. Y es que la polémica le rondaba de cerca. Quizás el incidente más
conocido fue cuando mordió la cabeza a un murciélago en vivo en un escenario de Iowa en 1982. Había estado lanzando carne cruda al público durante la gira, lo que provocó que sus seguidores también lanzaran cosas al escenario. Ozzy dijo después que pensó que el murciélago era falso. En este caso, esta es una de las polémicas más conocidas en la historia del rock. También hay películas de, de dibujos animados o películas del cine que muestran a Ozzy mordiendo el murciélago, así con su figura emblemática, lo que ha impulsado también a mantener esta oscuridad en el príncipe de las tinieblas. Los espectáculos de Ozzy eran espectáculos llevados al extremo, donde se mostraba a un Ozzy errático que lograba mantener el impulso de la música, pero sabíamos todo el contexto que estaba pasando por su cabeza. Y en este caso, le lanzaron ese murciélago. eh, Estaba muerto, pero era un murciélago real. Y él le muerde la cabeza pensando que era falso, arrancándose. Como también en otra oportunidad le arrancó la cabeza una paloma cuando estaba en una reunión junto con su compañía discográfica. No estaba ajeno a lo que Ozzy hacía. Pero clavaba en la historia de la humanidad, clavaba eh, esta forma de hacer música, esta forma de forjar una imagen que lo acompañaría durante toda la vida. Después de este incidente ¿cómo se llama? Con el murciélago, lo llevaron al hospital porque tenían que vacunarlo contra la rabia. Como también podemos recordar otra historia que ocurrió con Nicky Six de Motley Crue, donde bebieron y se drogaron de tal manera que empezaron a aspirar hormigas. Eh, y Ozzy aspiró una línea de hormigas, pero increíble, por la nariz. Entonces el control se había perdido ya por todos lados. Pero no intentó utilizar la misma excusa con las dos palomas que le arrancó la cabeza a un mordisco durante la reunión de la discográfica el año anterior. Sus otras hazañas incluyen haber sido arrestado por orinar en el monumento de la guerra en Texas, mientras llevaba puesto uno de los vestidos de Sharon, que sacó durante una de las tantas juergas. Haber sido expulsado del campo de concentración de Dicho por estar borracho y alterar el orden público durante la visita en una gira en Alemania. Aquí recordemos que para él era común beber dos, eh, dos botellas de ginebra durante el día. También apuntó con una pistola al baterista de Black Sabbath mientras estaba en un mal viaje de ácidos. Se desmayó y despertó en medio de la autopista de 12 carriles y masacró a los habitantes de un gallinero con una pistola, a la gallina, digamos. Muchas anécdotas trae consigo aquí nuestra estrella del rock,
muchas historias. Todo esto ayudó a contribuir a la leyenda de Ozzy. Aunque la mayor parte de su comportamiento no era muy atractivo ni glamoroso, se le percibía como un desastre, y la bebida y las drogas le dieron una personalidad de Dr. Jekyll y Mr. Hyde del libro, donde uno era mejor que el otro, pero no lo ocultaba, sino que cambiaba. Tenía prácticamente una doble personalidad con esto de las drogas y el alcohol. En 1989 se despertó en la cárcel. Le informaron que lo habían detenido por sospechoso de intento de asesinato por estrangular a Sharon. No recordaba nada al respecto. Los cargos fueron retirados. Aquí es donde ya el- el control se iba perdiendo. Se había perdido prácticamente por completo. Imagínense estrangular a su pilar, a quien lo sostenía. Es porque ya no había vuelta atrás. Claro, no recordaba nada, pero aún así ella eh, se mantuvo junto a él. Aquí hay que valorar mucho lo que ella pudo hacer por Ozzy. Em, Aquí hay que valorar a ella como el baluarte de lo que es la imagen de Ozzy. No podemos desmerecerlo. Aunque hay gente que opina distintas cosas. No podemos desmerecer el trabajo que ha realizado Sharon en la vida de este gran músico. Mientras tanto, su primer álbum en solitario se convirtió en el disco de platino y los siguientes fueron éxitos de ventas. Osbourne realizó numerosas giras desde la década de los 80 y 90. Además, logró un enorme éxito con Ozfest, una serie de giras principalmente en Estados Unidos que actuaban grupos de todos los géneros del metal. Era alguien que agrupaba a muchos de los grandes grupos musicales de ahora del metal fueron teloneros de Ozzy. En ese sentido tenía la generosidad de mostrar el trabajo de otros músicos. Ahora, muchos podrán decir que era por dinero, pero al final de cuentas, el dinero va y viene. Lo que queda es la esencia de los músicos que fueron apoyados por la figura de Ozzy Osbourne. En el 2002, él y su familia se vieron catapultados en una nueva forma de fama cuando, sin saberlo, se convirtieron en pioneros de los reality shows a partir de las cámaras que registraban dónde iba cada uno a cada minuto en su casa. Y ahí se mostraba la figura de Ozzy Osbourne como un padre decaído, pero que mantenía su esencia también divertida. El programa fue un gran éxito. A pesar de las emisiones en Estados Unidos, fueron censuradas eh, por todo lo que conllevaba esta figura de Ozzy. Después de todo esto, la salud de Ozzy cada vez iba en decadencia. Recordemos que Ozzy eh, luchaba contra el Parkinson.
Black Sabbath se reunió en el 2005 y en años posteriores, sin el baterista Bill Ward. Para el 2013 volvió a la cima de las listas del Reino Unido. 43 años de Paranoid. En la gira resultante se vio a Ozzy revitalizado, letras, músicas perfectas, una actuación descabellada, mostrando su vieja magia. En el 2018 dijo que había dejado el alcohol y las drogas y que iba a frenar su vida de excesos. Ahora tengo nietos, tengo 70, decía, y no quiero que me encuentren muerto en una habitación de un hotel en algún lugar. A ese extremo llegaba la vida de excesos de Ozzy. Pero nada de eso lo detenía. Tenía una fortaleza de continuar con su música, continuar con su figura, con su pasión. 70 años de una vida luchando contra las adicciones. 70 años de una vida intentando mantener en la cúspide el metal mundial. Al principio pensó que el temblor de sus manos era consecuencia de su vida de excesos, pero en el 2007 le diagnosticaron el síndrome de Parkinsoniano. Y después, en el 2019, la enfermedad de Parkinson. Ahí es donde ya la vida de excesos pasó a un segundo plano. La preocupación por su vida de la juventud ya dejaba de tomar eh, el palco de honor del temor, sino que eran este Parkinson. Ese mismo año el 2019, sufrió daños en su columna vertebral debido a una caída nocturna que agravaron la lesión sufrida en un accidente de cuadrimoto que tuvo unos tiempo atrás. Entonces ahí el deterioro de esta eminencia del rock se venía dando a pasos agigantados. Él, Sharon y sus antiguos compañeros de Black Sabbath organizaron un concierto de despedida en el estadio de fútbol de Villa Park, que es donde vivía, que tuvo lugar hace unas pocas semanas. Todavía circulan videos de este majestuoso evento. Leyendas del rock como Metallica, Guns N' Roses, Steve Tyler de Aerosmith, fueron y acompañaron a esta banda a recordarla y a mostrarse como dueños de los cimientos del metal y del rock. Aquí en este escenario se levantó, se levantó este monumento a la música. Con ello también se cierra un ciclo de antiguos fanáticos del rock and roll, del metal, del heavy. Se cierra con la, con la muerte de Ozzy, su pilar. Y no cabe duda en, en llamarlo como tal. Fue una imagen que,
que viajó por el mundo mostrando esta música, que le dio sustento a esta música. Estuvo Metallica, estuvo también el baterista de Red Hot Chili Peppers. Estuvo grandes figuras del rock. Tool, que jamás o muy pocas ocasiones le ha gustado mostrarse en vivo. Aquí lo hicieron. Mostrarse a la televisión abierta, digamos. Aquí lo hicieron. Y lo hicieron porque era el momento y era el evento preciso para recordar a esta gran figura. Eh, una pena que se nos haya ido este emblema, este baluarte. Pero dijo unas palabras ahí en ese espectáculo donde dice: estoy orgulloso de lo que he conseguido con mi vida. Dijo una vez a un entrevistador: usted no podría haber escrito la historia de mi vida aunque hubiera sido el mejor escritor del mundo. Él la escribió. La escribió con hechos, con historia. La escribió con polémicas. La escribió junto a su esposa. Una historia llena de rock and roll, lleno de excesos, lleno de tragedias, virtudes, de pasión, llena de acontecimientos que forjaron el camino de la industria musical. Historias que se van a recordar por décadas. Historias que van a llevar consigo una esencia que va a mostrar una época de excesos, una época de pasión, donde los músicos vivían la pasión de la música. Ozzy Osbourne, la gran figura que nos dejó. Queridos amigos, este es el programa de hoy de la hora del café para recordar a esta imagen, a recordar a este músico, recordar a este compositor, a este dueño del apodo El Príncipe de las Tinieblas. Queridos amigos, le damos el mejor de los descansos a la figura de Ozzy Osbourne hoy en este programa. Soy Roberto Mes y los invito a que continúen acompañándome en la hora del café y compartan estos videos de conversación. Hablemos más de música, hablemos más de pasión y menos de tragedias. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense, que estén bien.